Buenas noches. Vamos a continuar con los temas para esta tercera unidad. El día de hoy vamos a hablar de los métodos de integración. En este curso vamos a ver dos métodos de integración: el método de integración por sustitución y el método de integración por partes. Estos métodos de integración se utilizan cuando las funciones a integrar no pueden ser integradas de forma directa a través de las reglas estándar. Entonces, como no se pueden integrar directamente, nosotros necesitamos, ya habíamos visto anteriormente, simplificarlas o transformarlas de forma que puedan integrarse a través de las reglas estándar. Es decir, en este caso utilizamos el método de sustitución para expresar una integral dada en otra que sí puede ser integrada a través de las reglas estándar. El método de sustitución comúnmente se utiliza para integrar derivadas de funciones compuestas. Eso implica que vamos a tener a la función compuesta multiplicada por la derivada de su argumento o un aproximado de este. Recuerde que cuando nosotros derivamos una función compuesta, ¿no? En el caso de las potencias, el exponente pasa a multiplicar, le restamos una unidad del exponente y luego derivamos el argumento de la función compuesta. Entonces, cuando nosotros tengamos una función compuesta multiplicada por el argumento, pero no necesariamente la derivada exacta del argumento, sino que al menos tendríamos a la variable o variables del argumento reducida en un grado, ¿no? Entonces, en esos casos utilizaríamos el método de sustitución. Y el método de sustitución implica en que tenemos que hacer un cambio apropiado de variable y de esa forma transformar la integral en otra que sí se puede integrar a través de la estándar. En este ejemplo, nosotros tenemos una función compuesta, ¿no? X cuadrado más 5, un polinomio elevado a la potencia 20. Pero esto está multiplicado por 2x. Y 2x en este caso es la derivada exacta de lo que está en el argumento de la función compuesta. Entonces, siempre que nosotros tengamos funciones compuestas, a lo que le vamos a aplicar sustitución de variable o a la expresión a la cual vamos a aplicar sustitución de variable, siempre va a ser el argumento de la función compuesta. Es decir, el argumento es x cuadrado más 5, entonces vamos a hacer que u sea x cuadrado más 5. Y podemos nosotros observar que cuando derivamos x cuadrado más 5, ¿verdad? La derivada de x cuadrado más 5 es 2x. Y aquí vamos a decir que es 2x por diferencial de x. Y ya vamos a ver por qué. O sea, cuando nosotros derivamos x cuadrado más 5, es decir, si nosotros tenemos o determinamos la si y, si y es igual a x cuadrado más 5, entonces la derivada de y respecto a x
es igual a 2x, ¿no? Entonces, si recuerdan, dijimos que cuando nosotros vamos a integrar, integramos, o sea, tendríamos que despejar para diferencial de y esto va a ser igual a 2x por diferencial de x, ¿no? Entonces, de ahí viene este 2x diferencial de x, ¿verdad? Entonces, ya con estas expresiones podemos hacer una sustitución, ¿no? Es decir, sustituiríamos a 2x diferencial de x por du, porque como u es x cuadrado más 5, bueno, y aquí tal vez eso hubiésemos puesto en vez de y, u, ¿no? Entonces, la derivada de u con respecto a x es 2x diferencial de x. Entonces, podemos ahora plantear la integral en términos de esta nueva variable. Permítanme un momento. Bien, entonces la integral de x cuadrado más 5 a la 20 por 2x diferencial de x la podríamos expresar como. Entonces, como dijimos que esto que está aquí lo íbamos a sustituir por 1 y que 2x diferencial de x es de u. Aquí lo tenemos y lo tenemos acá. Entonces, yo voy a expresar ahora esto en términos de u, tomando en consideración que para lo que no he establecido una sustitución, debería de permanecer igual y en la misma posición. Entonces, en este caso, no hemos identificado una sustitución para el exponente, ¿no? Entonces, ese 20 debería de permanecer igual. Entonces, haciendo la sustitución, tendríamos u elevado a la 20 por du. Y ahora u elevado a la 20 es una expresión que sí puede integrarse a través de las reglas estándar, porque tendríamos el caso de una potencia de x a la n, ¿no? Nada más que aquí es otra letra, es 1. Entonces, pero la regla de la potencia dice que le voy a sumar una unidad al exponente y voy a dividir todo esto entre el exponente sumándole una unidad, ¿no? Y al final agregamos la constante de integración.
Entonces esto se transformaría en u a la 21 sobre 21 más la constante de integración. Y al final, nosotros lo que hacemos es revertir la sustitución, es decir, volvemos a expresar todo en términos de la variable inicial, ¿no? Que era x. Es decir, que aquí tendríamos x cuadrado más 5 elevado a la 21 sobre 21 más 6. Bien, entonces, bueno, esto de hecho iría aquí, ¿verdad? Entonces, la integral no depende de la variable de integración. Entonces, podemos utilizar la regla número 1, la de x a la n, ¿no? Y finalmente revertimos la sustitución. El fundamento teórico de la integración por sustitución de variable es la regla de la integral de la función compuesta, ¿no? Entonces, que la integral de una función compuesta multiplicada por la derivada del argumento, pero dijimos que también podría ser un aproximado, ¿no? Que al menos debería estar multiplicado por la variable del argumento reducida en un grado, ¿no? Aquí estaba al cuadrado, aquí está a la 1. Y que esto va a ser la antiderivada de esa función más la constante de integración. Bien, entonces veamos algunos ejemplos, ¿no? Como siempre, dijimos que vamos a aplicarle sustitución de variable al argumento de la función compuesta, es decir, lo que está dentro del paréntesis, lo que está dentro de la raíz y la expresión a la cual está elevada la función exponencial. En el caso de las funciones logarítmicas, eh, sería diferente, ¿no? La forma en que las vamos a identificar, porque recuerde que cuando se deriva un logaritmo, el logaritmo desaparece, ¿no? Y lo que me queda es un cociente. Entonces ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? En el cual vamos a identificar eh, la derivada de una función logarítmica y la forma usual de identificarla es porque va a tener un cociente en el cual el grado de la variable o variables del denominador es de mayor grado que la del numerador. Bien, entonces, este es el argumento. Entonces, u, dijimos, es 5x cuadrado más 2x. Si derivamos con respecto a u,
2 por 5, 10, x más 2. Y si despejamos para du, esto es 10 x más 2 por diferencial de x. Entonces, ahora podemos sustituir, ¿no? Esto que está aquí es u. Y todo esto, 10x más 2 diferencial de x, va a ser du. Y el exponente 4 permanecería igual porque en ese caso no hemos establecido una sustitución, ¿no? Para el exponente. Entonces, la integral quedaría como u a la 4 por du. Entonces, aplicando la regla de la potencia, esto sería u elevado a las 4 más 1, es decir, a las 5, sobre 4 más 1, que es 5, más c. Esto es u a las 5 sobre 5 más c. Y finalmente dijimos que íbamos a expresar nuevamente en términos de la variable original, ¿no? En términos de x. Entonces, u es 5x cuadrado más 2x elevado a la 5 sobre 5 más la constante de integración. ¿Qué? Aquí es un ejercicio similar. Vamos a tener una potencia, solo que aquí va a ser una fracción. Entonces, u es 3x menos 1 y du va a ser igual a 3 multiplicado por diferencial de x, ¿no? Bueno, si quiere, vamos a hacerlo todo porque aquí estaba haciendo todo en un solo paso. Al despejar, u es igual a 3 por diferencial de x. Pero cuando analizamos esta función, nosotros no tenemos 3, ¿no? O sea, si nosotros expresamos esto como un exponente, tendríamos la integral de 3x menos 1 a la 1 medio por diferencial de x. Y si usted ve aquí, yo tengo 3, ¿no? Porque el argumento, o este 3x menos 1 es u, y la derivada de 3x menos 1 es 3, ¿no? Pero recuerden que dijimos que para integrar una función compuesta necesitábamos a la función compuesta
multiplicado por la derivada del argumento, pero yo dije que no necesariamente, ¿verdad?, tendría que ser la derivada exacta, que como mínimo debería de estar multiplicado por la variable del argumento reducido en grado. Como aquí x está elevado al grado 1, si le reducimos un grado sería x a la 0. Y x a la 0 es 1. ¿Ok? Entonces, pero yo no tengo 1 acá, tengo 3. Esto no lo puedo modificar, ¿no?, porque esta es la función que me dan para integrar. Pero sí podría modificar esto de alguna forma porque esto es una ecuación. Entonces, obviamente también no la vamos a modificar arbitrariamente. Pero ese 3 que está multiplicando, podríamos pasarlo al otro lado de la ecuación a dividir y tendríamos que du sobre 3 es igual a diferencial de x. Entonces, ahora diferencial de x yo lo sustituiría por du sobre 3. Entonces, ahora vamos a plantear la integral con o en términos de esta nueva variable. Entonces tendríamos u elevado a la u medio por du sobre 3. Bueno, y este 3 no es más que una constante, es un tercio, ¿no? Vimos en nuestras reglas de integración, al igual que sucedía con las derivadas, que las constantes pueden dejarse aparte y multiplicarse una vez que se ha hecho el proceso de derivación o de integración. En este caso, tendríamos u a la u medio por d. Bien, entonces, copio la constante. Y ahora vamos a tener a u elevada a la u medio más 1. Y esto dividido entre un medio más 1. En una unidad hay dos medios, ¿no? Entonces, dos medios más un medio igual a tres medios sobre tres medios, ¿no? Bien, y entonces aquí vamos a hacer la operación oreja, como dicen por ahí, porque tenemos un tercio que multiplica a 1 sobre 3 sobre 2. Entonces, estos dos se van a multiplicar y estos dos se van a multiplicar. Entonces, ahí tendríamos 2 novenos y voy a expresar a x
perdón, a u en términos de x. Bien, hay algunas cosas que nosotros deberíamos de ser capaces de identificar con el solo hecho de verlas, ¿no? Recuerde que lo que estamos integrando es la derivada de una función. Ahora, cuando usted deriva un logaritmo, el logaritmo desaparece, ¿no? Nos quedaría un cociente. Pero en los casos de funciones donde nos aparece un logaritmo, es porque ese logaritmo es ya sea el argumento de la función compuesta o forma parte del argumento. Yo siempre trato de visualizar las expresiones descompuestas en factores. Es decir, yo podría expresar esto como logaritmo natural de x, o si quiere, 2 logaritmo natural de x, que multiplica a 1 sobre x por diferencial de x, ¿no? Si multiplicamos todo esto, nos va a dar exactamente esto. Luego podríamos extraer el 2 fuera del signo de integración y tendríamos logaritmo natural de x multiplicado por 1 sobre x por diferencial de x. Entonces aquí ya empieza a tener un poco más de claridad lo que decíamos, que es muy probable que el logaritmo natural de x sea el argumento, ¿no? Porque si recuerda, dijimos que para integrar funciones compuestas, usted va a tener a la función compuesta multiplicada por la derivada del argumento. Y si el logaritmo natural de x es el argumento, la derivada del argumento es 1 sobre x. Entonces, derivamos y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Okay? Entonces, mire, ahora he identificado que esto es mu y que todo esto va a ser de u. Recuerde que tenemos siempre ahí esa constante, ¿no? Pero las constantes se multiplican o se dividen una vez que se ha
integrado, ¿no? O derivado, según sea el caso. Entonces, haciendo la sustitución, tendríamos la constante 2 que multiplica a u por du. Y entonces, ahí lo que tenemos es que u está elevado a la potencia 1. Entonces, si aplicamos la regla de la potencia, va a ser u a la 2 sobre 2 más c. ¿Okay? El 2 del numerador se puede simplificar con el 2 del denominador y tendríamos u a la 2 más c. Y si revertimos la sustitución, esto va a ser logaritmo natural de x al cuadrado más c. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Entonces, en este caso, tal como habíamos dicho, vamos a asumir que el argumento de la función compuesta es u. En el caso de una función exponencial, la expresión a la cual está elevada la función exponencial es el argumento. Y dijimos que debería de estar multiplicada por la derivada del argumento o por un aproximado de esta. La derivada del argumento es 3x cuadrado, pero yo no tengo 3x cuadrado, tengo 6x cuadrado. Bien, pero eso es algo que podemos solucionar en una ecuación o podríamos también descomponer a 6 en 2 multiplicado por 3, 2 por 3, 6, ¿no? Por x cuadrado por e a la x al cubo menos 1 por diferencial de x. Y ese 2, que es una constante, puedo extraerla fuera del signo de integral y tendríamos la integral de e a la x al cubo menos 1 por 3x cuadrado por diferencial de x. ¿Por qué pasé este 3x cuadrado delante de la función exponencial? Porque hay una propiedad de los números reales que me dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo los cambié. Propiedad conmutativa se llama esa. Bien, entonces dijimos que íbamos a aplicarle sustitución de variable al argumento de la función compuesta, es decir, a x al cubo menos 1.
Entonces, si derivamos esto, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. La derivada de 1 es 0. Es decir, que el diferencial de u va a ser igual a 3x cuadrado por diferencial de x. Entonces habíamos quedado que esto que está aquí es u. Y ahora tengo 3x cuadrado diferencial de x, 3x cuadrado diferencial de x. Entonces, esto lo sustituiríamos por du. Entonces, planteamos la integral ahora en términos de u. Entonces tendríamos perdón, me hace falta el 2, ¿verdad? Se me olvidó el 2. Se me olvidó la constante 2. Esto va a ser igual a la constante 2 que multiplica a la integral de e a la u por d. 2 es una constante, la antiderivada de e a la u es e a la u más c. Y solo nos restaría expresar nuevamente en términos de x, ¿no? Y ahí agregamos siempre al final la constante de integración. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Dijimos, ¿no?, que íbamos a aplicarle sustitución de variable al argumento de la función compuesta. En este caso, esto, ¿no?, es el argumento de la función compuesta. Es a lo que está elevado la función exponencial. O sea, ahí tenemos e a la 2x. Entonces voy a sustituir ese, bueno, no es a la 2x, perdón, es e a la menos 2 sobre x. Entonces voy a sustituir a eso por u. Entonces tendríamos que u es igual a menos 2 sobre x. ¿Y cómo voy a derivar esa expresión? Empezar como menos 2 x a la menos 1. Entonces, si derivo esto, el exponente menos 1 pasa a multiplicar a menos 2, ¿no?, y se convertiría en 2 positivo. Y como estamos derivando, al menos 1 le restaría una unidad,
y eso se convertiría en menos 2. Bien, entonces, y si usted ve, no tenemos exactamente lo mismo. Vamos a reexpresar esta función o esta expresión descompuesta en factores. Entonces tenemos ese 1/2, que es una constante, ¿no? 1/2 multiplicado por 1 sobre x cuadrado por a la menos 2 sobre x por diferencial de x. Esto es x a la menos 2, ¿no? Voy a extraer este 1/2, que es una constante, fuera del signo de integral. Y dentro de la integral tendríamos e elevado a la menos 2 sobre x. Y esto multiplicado por x a la menos 2 por diferencial de x. Bien, y por lo menos tenemos aquí este x a la menos 2 por diferencial de x a la menos 2 por diferencial de x. Lo único es que me sobra esto, ¿no? Pero dijimos que cuando estamos haciendo la sustitución, como esta es una igualdad, podemos ajustarla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese 2 que está multiplicando pasaría a dividir y entonces tendríamos x a la menos 2 por diferencial de x. Entonces, ahora, esto que está aquí es 1 y esto lo vamos a sustituir por du sobre 2. Entonces vamos a plantear la integral en términos de la nueva variable. Se me olvida siempre la constante. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Hacer el espacio para la constante. Entonces este 1/2. Y aquí tendríamos e elevado a la u multiplicado por du sobre 2, ¿no? Pero ese es 1/2, ¿no? Y es una constante y puede salir fuera del signo de integral y se convertiría en 1/4, ¿no? Porque este 1/2 multiplicaría este 1/2 y eso se vuelve 1/4 por la integral de e a la u por du. Y esto es 1/4 de e a la u más c, ¿verdad? Porque la antiderivada de e a la u es e a la u más c. Finalmente,
vamos a expresar en términos de la variable original, es decir, en términos de x. Y tendríamos a la menos 2 sobre x más un cuarto de a la menos 2 sobre x más c. Bien. Vamos a